Yo les puse incluso una fórmula, ¿se acuerdan que la concentración de ion OH para una base fuerte iba a ser X veces la concentración de la base para una base del tipo metal OHX? ¿Cierto? X les está pesando ahí. Esa no la tengo. Así que simplemente mueve por debajo de nosotros. Sabía que se iban a equivocar ahí. De ahí tienen que calcular todo, ¿no? ¿La ven? ¿Cuánto es la concentración de ion hidrógeno, perdón? Sí. Es 0 por 10 a la menos 14. Dividido por eso, ¿no? Si se preguntan de nuevo por qué, porque oigo susurros por ahí. ¿Por qué no era lo mismo? Simplemente porque esta base, el hidróxido de calcio, contiene dos iones hidroxilo en su estructura. Entonces, si me dicen que la concentración, por ejemplo, acá fuera una de este hidróxido, la concentración de OH sería el doble. Simplemente por eso. Buscándolo bien. Y la concentración acá es la B de ion hidrógeno. ¿Qué tipo de ácido era este? ¿Fuerte o débil? ¿Se acuerdan? Eran solamente 6 los ácidos fuertes que estudiamos. Sí. No me lo aprendí de memoria. No, pero tienen que buscar la lista, su apunte, su resumen que les insistí tanto que hicieron. No creía que no lo aguanta. Un ácido fuerte, ¿cierto? Y como todos los ácidos fuertes son monopróticos, acá sí podemos llegar y poner la misma concentración. Igual si quieren anotar por ahí que en este curso no vamos a estudiar solamente ácidos monopróticos, o sea que la concentración de ácido y en este caso como fuerte va a ser lo mismo que acá. No va a pasar lo mismo que ya con los hidróxidos, donde se multiplica por cierta cantidad. Ahí se complica mucho con la ciencia. Y bueno, por último lo que tenemos es cómo se refiere. Monoprótico significa que libera un solo solución. Están los polipróticos que liberan 2, 3, 4 según la estructura. Por ejemplo, el ácido fosfórico que sería H3PO4. El ácido sulfúrico que es H2SO4. Este es fuerte pero en su primera disociación cuando sale el primero. Por eso lo consideramos como monoprótico igual. Pero en sí sería diprótico. Esto ya el segundo no lo tomamos en cuenta. Nos quedamos con el primero. Eso se refiere. Sí. Ya, entonces, el primero, ¿cuánto le dio con la corrección incluida? Dio 1,1 por 10 elevado a menos 3. Por 10 elevado a menos 13. Sí, así salió la versión. ¿Sí? Bien. ¿El pH? El logaritmo es ese, ¿eh? El menos logaritmo, ¿verdad? ¿No? Menos logaritmo. 12,95, me parece bien. ¿Y el pH? Ahí, gracias. 1,05. Sí. Bien. ¿La B? Sí. 9 por 10 elevado a menos 13. Hay un poquito menos, ¿eh? ¿Cuánto es la concentración de ion hidrógeno? 12,5. Hidroxilo, perdón. ¿En la B? Mira. Están ahí. O sea, el otro lado tenéis que dividirlo por 10 elevado a menos 14. ¿Cachai? Ese 2,7. Suma. Y te da el OH menos.
Claro, o sea que igual tienen dos opciones para desarrollar. Pueden calcular, por ejemplo, acá, dividiendo la constante de autoionización del agua dividido la concentración de OH menos, o bien pueden primero calcular el pOH con este valor, menos logaritmo de eso, despejan el pH, y luego 10 elevado a menos pH. ¿Recuerdan que la Z menos de cuadro con las ecuaciones? También eso yo espero que estén su apunte. Acá lo mismo, si quieren esto pueden despejar de la autoionización del agua, o bien calculan pH, pOH y por último este de acá. ¿En cuánto da? 10 a la menos 14 dividido por eso. Cero. Por 2,75 por 10 elevado a menos 4. Dividido por 2,75 la vez. Por 10 a la menos 4. Sí. 3.63 Por 10. elevado a menos 11. 3 puntos cuánto? 63 por 10 elevado a menos 11. ¿Tiene sentido? Acá. El pH es... Mira, el logaritmo, el menos logaritmo es 2,7, 2,75 por 10 elevado a menos 11. Sácalo ahí. El menos logaritmo, no natural, logaritmo base 10 no. Si quieren una pista para el pH y el pOH, para el pH vean el orden de magnitud y le suman uno si quieren. Acá menos 4, va a quedar 3, algo. Acá va a ser 10, algo. Se le resta un... Acá, No, pero no te compliques con eso. El menos logaritmo de esas cosas son el pH y el pH. 44. Por último, para descartar alternativas me sirve eso. O si llegan a algo muy extraño, esto te va a correr izquierda. En el último, lo más cómodo era partir calculando el pOH y luego despejar los otros, ¿cierto? ¿Cuánto da el pOH? ¿Cuánto da la concentración de hidrógeno? 8,51 por 10 a la menos 7. ¿Y acá? 1,17 por 10 a la menos 8. Menos 8, ¿cierto? Y se vuelve a cumplir acá, si el pH es 6, algo, acá da por 10 elevado a menos 7. Si el pOH es 7, algo, acá le da porque da menos 8. Ya. Me interesa seguir trabajando con la otra guía que es la última que hice con preguntas trabajadas. Así que avanza. La concentración de hidrógeno constante. Un ácido débil. Vale, esto era una base fuerte. La concentración de ácido. Para un ácido débil, ¿recuerdan esta fórmula de que era que la concentración de hidrógeno es igual a la raíz de la constante de acidez por la concentración del ácido? Eso cumpliendo ciertas condiciones que dijimos que siempre se van a cumplir igual. Como no me se puso. Esta es la fórmula que tienen que usar. Tienen la concentración, ¿cierto? 0,1 molar. La concentración de hidrógeno, ¿de dónde la sacamos? El pH. Listo. Resuelvan entonces. Ácido débil. ¿Sí? ¿En qué momento debería aplicar el tema de estilometría? Me acuerdo que este ejercicio lo hacíamos con estilometría, me acuerdo.
O sea, Empezamos haciéndolo por estequiometría porque este es un problema de equilibrio químico, pero finalmente siempre llegábamos a la misma fórmula. esto igual se puede hacer con estequiometría. Sí, lo va a hacer más fácil, ¿no? Sí, lo digo porque yo entraba mucho con la estequiometría, por eso le pregunto. Ajá, sí, no hay problema. ¿Viste? ¿Puedo borrar acá? Sí. ¿El ejercicio anterior? Igual que sí. Sí. ¿Qué ejercicio de ese profe? ¿Cuál es? HDL. Este es de una guía que le estoy subiendo ahora, que no me di cuenta que la subí equivocada. Le estoy preguntando por la del ácido fólico, la primera. Ya. ¿Nosotros jueves también tenemos clase? Sí. El jueves vamos a hacer la primera parte de la clase hasta las 8:30, ejercicio, y la segunda parte me gustaría hacer alguna reacción para ver quiénes me interesa que haga. Ya compré sus pasos de cobre, así que... Entonces. Así es. ¿Aló? Bueno, lo que estaba escribiendo acá es
Ya, si nos olvidamos de la fórmula, recuerden que lo pueden resolver como estequiometría, como bien dice su compañero. En este caso, lo que tienen que hacer es plantear la reacción. Acá puse el mono porque no me gusta cómo está escrito ahí. La reacción, saber que es un ácido débil con su constante de acidez, ¿cierto? Los datos son la concentración inicial 0,10 molar, ¿cierto? Eso nos dice el enunciado. Acá inicialmente será 0 de ion formiato. Y acá recordar las suposiciones, ¿sí? Suponiendo que se cumple que la constante es mayor a 1000 veces la constante de autoiniciación del agua, la concentración inicial acá es aproximadamente 0. Segundo, suponiendo que la concentración inicial es mayor a 100 veces la constante de acidez, nos queda acá aproximadamente lo mismo del principio, ¿cierto? Estas dos suposiciones, claro, acá están explícitas, pero acá podríamos decir que están implícitas. Acá ya estamos hechas las suposiciones, llegamos y usamos las fórmulas. Acá igual podríamos llegar y poner 0 de nuevo y poner acá 0,10 molar. Pero no está de más hacer un repaso de esto, de que estos valores no siempre van a ser así, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Ya sea que lo hagan así o asá, se tienen que cumplir las mismas condiciones. Suponiendo entonces que se cumplan estas dos condiciones, planteamos la constante de acidez es igual a la concentración de los productos en el equilibrio, x cuadrado, dividido la concentración del reactivo en el equilibrio, o sea, aproximadamente lo del principio. Y de acá, usando el pH, tienen que despejar la constante de acidez. Y justamente de acá es de donde sale la fórmula que está allá, de que la concentración, entendiendo que X es la concentración de hidrógeno, lo reemplazamos acá, esto pasa multiplicando y nos queda que es la raíz de la concentración inicial por la constante de acidez. Y eso nuevamente lo despejamos con el 10 elevado a menos pH. Es lo mismo. Si lo hacen así o así, es lo mismo. Las mismas suposiciones, allá ya la están suponiendo verdaderas, acá hay que analizarlas un poquito, pero es la única diferencia. Acá van a gastar más tinta. ¿Y cuánto da? ¿Qué lo resolvieron? Incluso podríamos decir que desde acá resulta más directo. Nuestra incógnita será igual a 2,38 por 2, 4,76. Resuélvanlo como ustedes quieran, tienen que llegar a un resultado con un orden de magnitud, espero haberlo intentado, a un orden de magnitud que sea. No hace falta que todos lo hagan así, si quieren usar la fórmula de allá y no se complican. Pero si quieren hacer un repaso, copienlo y después intenten traducirlo. Como les digo, esta es la deducción de la fórmula que está allá como resumen. Por cierto, esto era el pH por 2.
Porque está al cuadrado. Ahí va. Ahí tenemos. ¿Alguien lo resolvió ya? ¿Calcular la constante de acidez? 4,6. 738 por 10 a la menos 4. Con 7,4. ¿Puede ser que me haya equivocado? 1,738. 718. 4 nomás, ¿por qué cifra? ¿Por qué menos 4? Puede ser que me haya equivocado. 1,73 por 10 a la menos 4. Claro, tiene sentido. O sea, hay que sacar la concentración del ácido a través del pH ¿Sí? y después sería al cuadrado ¿Al cuadrado? y después se parte por 0,1. Sí. Eso es todo. Sí. O sea, es la práctica. Se ve fácil, pero A entenderlo es complicado. es complicado. ¿Cómo se basa el pH a H más? El logaritmo. La concentración, voy a poner así los cochetes nomás para no... Me falta espacio. 10 elevado a menos pH. Este entonces acá nomás, menos pasa para allá y esto se saca con la función exponencial, va a ser bien. 10 elevado a menos pH. ¿Hasta qué valor, profe, podría ser tolerable? ¿Cómo? ¿Hasta qué valor sería la tolerancia? Hasta 1,60 y el margen de error del resultado. 1%, siempre considero. Profe, K dice 2,20, 2,3, ¿cuánto K es igual a 10, ¿Esto? 238 es el pH. Ya, 238. Sí, 2 por 2,38. O sea, 1% acá sería, por decir algo, entre 1,76 y 1,72. Un poquito más agotado por ser un 1,7. ¿Profe? El más menos que acá en la última, 1,74. 1,757. Ahí usted entiende. ¿Sí? El 10 elevado a menos 3,36 supuestamente es la división entre... Esto es 10 elevado a menos pH al cuadrado. dividido a 0,1. Dividido en 0,1, sí. Ah, ya. O sea, es como un paso antes de llegar a todo. ¿Sí? Claro, si lo hacen así, pueden con los órdenes de magnitud solamente, sumar y restar. Si hay un valor al cuadrado, entonces el orden de magnitud. El argumento ahí se multiplica por el cuadrado, se está dividiendo, se suman y restan. Propiedades de las potencias, matemáticamente cosas peores. Me les voy a poner acá un límite con X tendiendo a 0. Multiplicó por 2 por 2,38 por claro, 2 por pH. por la raíz. 2 por menos pH si quieres. Si quiere parte de acá, tiene que eso es igual a 10 elevado a menos pH, ¿cierto? Para sacar la raíz eleva al cuadrado. Y ahí le queda 10 elevado a menos 2 por pH. Es lo que está abajo. Es el próximo. ¿Cierto? Ah, ahí después, claro.
Eso es algo que se ve en todos los niveles, ya sea en colegio, en universidad, primer año, último año, que muchas veces el problema para entender la química es un problema matemático más que nada. Ya, pregunta 3. Calcula el pH de una disolución 0,2 molar de ácido cianhídrico con la constante de acidez de 4,9 por 10 a la menos 10. Como la raíz de la concentración por la constante, que nos dicen ahí que es 4,9 por 10 a la menos 10. O sea que esto le da la raíz de 9,8. ¿cierto? ¿Y qué sigue? A la menos 11, no será la menos 10. Menos 8, 9,8 por 10 a la menos. Ah, bueno, Menos sí. 6. 9,8 por 10 a la menos 11, sí, está bien ahí. ¿Y eso les da? 9,89 por 10 a la menos 6. Voy a poner acá como 90 para dejar 3 cifras significativas, ¿ya? Y de ahí el pH será el menos logaritmo de ese valor. ¿Y eso le da? 5,00. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Y un 4 acá? Sí. 5,00. 3 cifras significativas. Eso era el ejercicio 3. ¿Y el ejercicio 4 qué hay que hacer? Recordando que hay que buscar el valor de la constante de basicidad en la tabla. ¿Qué tipo de base es esa? Debe, ¿cierto? Si yo estoy soltando que tiene constante de basicidad. Además que el amoníaco es el clásico ejemplo que vean. Nuevamente, si quieren la concentración de hidroxilo es igual a la raíz de la constante en la tabla por la concentración. Y nada más que eso. Sí, finalmente este capítulo es largo porque hay hartos conceptos nuevos, pero finalmente los ejercicios siempre los resumimos a un pequeño formulario. Hasta ahí llevamos 4 ejercicios y me interesa justamente lo que vamos a ver ahora, que es neutralización. Ojalá hacer 2 ejercicios de neutralización. H menos será igual a la raíz de la concentración 0,15 por la constante que si lo encontraron era 1,8 por 10 elevado a menos 5 si no me equivoco. Lo que le puse en la calculadora es elevado a menos 5, Sí, 1,8 es menos 5, ¿cierto? Sí, ¿Y cuánto da? como 41 a los 10 no lo pasa eso. Esa me da 0,042. 0,042 esa raíz. 0,042. Sí. ¿Sí? Entonces, 4,2 por 10 a la menos 2. ¿Cierto? Notación científica de por 0,2 veces. ¿Llegaron todos a lo mismo? Yo no he revisado ningún valor, yo la estoy creyendo. Pero en todo caso la respuesta de la guía está en el final. ¿Cuánto era yo? 1,64 por 10 elevado a menos 3. Bien distinto.
Que yo le hice con también los componentes, es lo mismo, y la tabla acá sale con un E. Que y este exponente no todavía pero yo le hice con el ¿Me faltan preguntas, profe? No. Ay, no lo entiendo. Ya, vuelvo a la guía anterior. Aunque sea para hacer un ejercicio de titulación, que es lo que me importa porque sería la pregunta de desarrollo. Profe, la concentración de ácido y base en la fórmula es siempre molaridad, ¿cierto? No molaridad, con R. Molaridad es otra cosa que no me gusta. Ahí entra en la fórmula entonces de masa dividido por mola, eso mismo. Sí, pero que voy a la concentración aquí. Tampoco voy a decir que va a ser muy parecida, va a tener un poquito más de cháchara. No se le voy a poner un contexto como que en una industria se quieren utilizar, bla, bla, bla. Pero al final va a ser igual la utilización de óxido fuerte con base fuerte. No alcanzamos a ver otro tipo de utilización. Ya, entonces, primero tienen que identificar qué tipo de ácido y de base tienen adelante. Yo ya les soplé. Va a ser una pregunta de ácido fuerte con base fuerte, pero igual digo eso por si acaso. El HCl4, el ácido perclórico, recordemos que es un ácido fuerte, y el hidróxido de sodio es una base fuerte, ¿cierto? Un hidróxido metálico. La reacción de neutralización siempre es irreversible, la flecha va en una sola dirección. ¿Y qué se va a producir? Agua con una sal. Claro, yo siempre digo que es cuestionable decir que se formó la sal porque siempre queda acuoso, queda disuelto, los iones están separados. Pero por ponerlo así de una forma ordenada es conveniente solamente. ¿Cuánto es la concentración inicial? Y acá hay un problema. Estamos mezclando dos soluciones distintas. Tenemos 4 litros de una solución de un ácido y 6 litros de una solución de la base. Son dos cosas distintas. Cuando la mezclen va a cambiar el volumen. El volumen total, ¿cuánto será? 10 litros. 10 litros, ¿cierto? Si me cambia el volumen, me va a cambiar la concentración. Es una dilución. Entonces lo que tengo que hacer es calcular las nuevas concentraciones. La concentración acá será igual a la concentración inicial. ¿Cuánto era la concentración del ácido? 0,12. 0,12 por el volumen, 4 litros, dividido el volumen total, 10 litros, ¿cierto? Y acá lo mismo. Para el NaOH la concentración es 0,08. Sí, al tiro le iba a decir eso. Por 6 litros dividido en la suma que son 10 litros. Porque estamos mezclando un volumen de 4 con un volumen de 6. La suma nos da los 10 totales. ¿De dónde sale esta ecuación? Que en su momento quizá lo vimos pero demasiado rápido. Simplemente entender que la cantidad de ácido que yo estoy agregando es constante. Si agrego, en este caso, serían 0,48 moles, siempre van a haber 0,48 moles. Por más que le eche 100 litros de agua, van a seguir la misma cantidad de moles ahí presentes. Si toman, por ejemplo, una sopa para uno y la hacen con la proporción que dice, es la misma cantidad de sopa que si la preparan con 1 litro de agua. Va a ser cundir la sopa, ¿cierto? Pero es la misma cantidad de todo, la misma cantidad de polvo que agregan. Entonces, es como decir, los moles al principio son los mismos moles que al final. Partí con 5, termino con 5.
¿De dónde despejo los moles? Concentración por volumen. Concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. De ahí sale la fórmula que estamos usando allá, de que la concentración final es igual a lo del principio dividido el volumen final, que es esto. 10. Si aumento el volumen, se me disminuye la concentración. Ya, esto, el agua nunca importa, y esto aproxima, es cero, ¿no? ¿Cuánto dan las concentraciones? Bien, ¿y acá? Lo mismo. Ah, qué fome. Ya. ¿Qué sigue? Acá tenemos una reacción irreversible que podemos ver que está en proporción ideal. Pregunto de otra forma, ¿quién es el reactivo limitante? Están los dos en proporciones estequiométricas, ¿cierto? Porque acá si necesito uno allá y uno acá necesito entonces las mismas cantidades. X vale 4,8 por 10 a la menos 2, y acá también se consume la misma cantidad. ¿Cuánto nos queda al final? No es lo mismo, ¿cierto? Lo inicial menos lo consumido. Habían 4 manzanas, nos consumimos las 4, quedan 0, ¿cierto? Y bueno, acá, estequiométricamente se produce X también. Se les olvidó todo de estequiometría ya. Pero, ¿por qué quedó 4,8 al final? En reactantes es lo inicial menos lo consumido. En productos es lo inicial más lo producido. Si quieren ahí hacer una división, acá se resta y acá se suma. O si quieren le ponen el menos ahí. Y acá se suma. Como ustedes quieran, pero acá se suma, allá se resta. Y por último, la pregunta sería, ¿qué pH nos queda en esta solución? Se nos acabó todo el ácido, ¿cierto? Se nos acabó toda la base. Al tiro vamos al kiosco, que estoy terminando acá. Se nos acabó todo el ácido, se nos acabó toda la base. Y bueno, acá la sal, en este caso no va a hacer nada, porque no sería una mezcla de un ácido con jugo débil con una base con jugo débil. Eso creo que no lo alcanzamos a ver, ¿sí? Creo que no. No. Simplemente, como no queda exceso de ninguno de estos dos componentes, ¿qué pH creéis que nos quedará? Neutro. Neutro, ¿cierto? O sea, pH 7. Para cambiar un poco los valores, ¿qué pasaría si acá hubiese un ligero exceso, por ejemplo, del ácido? Que fueran 4,9 por 10 a la menos 2. Sobraría 0,9. En concentración final. Este sería el reactivo limitante, ¿cierto? Se consume esa cantidad de ácido. ¿Y cuánto nos sobra? 0,1. Por 10 a la menos 2, ¿cierto? O sea, 1 por 10 a la menos 3, ¿cierto? ¿Y qué pH nos queda ahí? Gracias. ¿pH 3? Sí, pH 3, ¿cierto? Eso es a lo que me refería si escucharon delante sobre el cambio brusco que ocurría con el pH. Acá el más mínimo exceso de ácido o de base me cambia bruscamente el pH. Pasamos de pH 7 a 3, con un exceso de 0,001 molar. De nada misma. Finalmente, eso es un ejercicio de neutralización y esto también lo vamos a retomar la próxima clase del jueves, ¿ya?
para que no quede tan en el aire, que me interesa que se entienda. ¿Lo puedes ver cómo está? Sí, sí, sí. 8 acá y 0 acá. Eso pasa al consumirse todo el ácido. En este caso se consumen ambos completamente. Se puede buscar ese punto del mismo. Si es que hay alguno en exceso, hay que calcular el pH con lo que nos queda acá al final. ¿Sí? Hagan incluso ustedes el juego cuando puedan. Pónganlo acá 5 por real o menos 2. O acá cambien los valores. Y calculen qué pH les queda en cada situación. Cambiando los valores en la fórmula. Cámbienlo acá directamente, no tan arriba. Se ganó el ácido, por ejemplo. No tenía que- Si al final le llegan a eso. La parte que se llama neutralización es lo primero que llega hasta acá. Porque luego tomamos los valores que quedan al final y volvemos a las fórmulas que están aquí. Se acabó el ácido. Si nos queda un exceso de ácido fuerte, aplicamos esto. Si nos queda un exceso de ácido fuerte, acá. El jueves entonces vamos a retomar los ejercicios de neutralización. Ya, bro. Y voy a preparar algunos que sí tienen valores distintos. Después los de redox, la verdad es que no me preocupan tanto porque son bien genéricos ejercicios. Es como un ejercicio que hay que hacer varias veces. Esos son todas las unidades de Esto todo lo que hicimos hoy fue unidad 6. Seis. Ácido fuerte, base fuerte, ácido débil, de neutralización. Profe, eso, acuérdese que tiene que subir esos ejercicios, que no están ni las dos guías que subió. Sí, la verdad que sí. Tenemos que subirlo. Sí, acuérdese que Oye, subió. creo que voy a pedir prestado un ejercicio del Dios, no te disculpa, entonces... Tranquilo, profe. Si me piden, nos quiere tirar a los leones. Ay, sí, creo que no es tan difícil. Claro, después de más tranquilo, Nos tiene a todos muertos en dolor. También puede ser como el coeficiente este que porque esto está multiplicado por 3. Nos puede quedar más coeficiente cuando hacemos la disociación. Metal OH X nos va a quedar como metal. Con carga más X veces el ion H menos. Y si lo H te vendieron una fórmula, en una formulita, la fórmula está multiplicada por 3.